Dios, querido amigo de las redes sociales, bienvenido a nuestro canal. Qué alegría contar con tu compañía. Hoy te invitamos a vivir un momento especial en la presencia de Dios a través de la matutina de jóvenes y la lección de jóvenes de inverso. Durante los próximos minutos descubriremos principios bíblicos que fortalecerán tu fe, renovarán tu esperanza y prepararán para vivir cada día más cerca de Jesús. Antes de comenzar, suscríbete al canal, deja tu me gusta, de, comparte este video con tus amigos y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras reflexiones. Ahora, si abres tu Biblia, dispón tu corazón, permite que el Espíritu Santo hable a tu vida. Comencemos, que Dios te bendiga. Comencemos con la matutina. Violencia, no. El Señor prueba al justo para aborrecer al impío y al que ama la violencia. Salmos 11:5. Eran las 10 de la noche cuando salí con un amigo por las calles de San Antonio, Texas, para comprar un medicamento en una esquina cerca del hotel. Un lugar llamó mi atención. Había un bar cuyas paredes de vidrio permitían ver el exterior. Estaba repleto mientras los camareros se apresuraban para, para distribuir botellas de bebidas alcohólicas. ¿Sabes qué veían los clientes en la televisión? Lucha libre. Aquellas noches, el alcohol y la violencia fueron al menú de aquellos consumidores. En los últimos años, eventos como los de UFC, campeonatos de lucha de definitivo empresa promotora de los campeones de la MMA, artes marciales mixtas, se han popularizado en el mundo, principalmente entre el público masculino. Puñetazos, patadas, rodillazos y cabezazos se han convertido en el menú de esta modalidad de luchas, vistas por muchos como un deporte. Además de la sangre que corre por el octágono, hay mucho dinero que circula en el bastidores de este espectáculo. Todo el nombre del placer. En el estado de Nueva York, desde 1997 ha habido luchas, resistencias con respecto a los campeonatos de MMA. Estas luchas también fueron prohibidas en Francia. La Asociación Médica de Canadá en el 2010 concluyó: la práctica de deportes violentos provoca traumas y lesiones que pueden acompañar al luchador por el resto de tu vida. Con las transmisiones de lucha por televisión e internet, las imágenes de violencia se han vuelto algo común. Películas, series, videojuegos también con, contribuyen a la globalización de la agresividad y afecta incluso a niños y adolescentes. ¿Acaso este tipo de material promueve los valores cristianos? Es importante recordar que la visión es responsable del 80% de lo que llega a nuestro cerebro. Todo lo que contemplamos moldeará a nuestro carácter. La Biblia declara que Dios odia la violencia, no envía a los violentos, ni opta por andar en sus caminos, porque el Señor aborrece al perverso. Proverbios 3, 31, 32. La violencia es contraria a los principios del reino de Dios e incomparable con las enseñanzas de Jesús. Fue el quien nos ordenó armar a nuestros enemigos, no al contrario. Mateo 5:44. Al ser arrestado por la guardia romana, Cristo le dijo a Pedro: vuelve tu espada a tu lugar,
porque todo lo que tome espada, a espada prevalecerá. Mateo 26:52. ¿Y tú? ¿Qué tipo de violencia necesitas abandonar hoy? Vamos a seguir estudiando la lección de inverso de jóvenes con el título intro, cuando no se escuchan. En Mateo 27:33 dice, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando obligaron a que llevase la cruz, y cuando le llegaron a un lugar llamado Gólgota, ¿qué significa? Lugar de la calavera. Le dieron, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sus vestidos, echando para que se sueltes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos sobre mi ropa, echaron suerte y sentados le guardaban allí. Y pudieron sobre tu cabeza su causa escrita, este es el Jesús, el rey del judío. Entonces crucificaron con él dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban manejando la cabeza diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días le reedificas, sálvate a ti mismo y eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, encarneciéndole con las escribas y los fariseos y los ancianos, decían a otro, salvo a ti mismo, no te puedes salvar si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creemos en él. Confío en Dios y libraré ahora si le quiere, porque ha dicho, yo soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y el de la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este, y al instante corrieron unos de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndole en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja ver, veamos si viene Elías a librarte. Mas Jesús, habiendo otra vez proclamado a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se ha rasgado en dos arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y fueron cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron y salieron de los sepulcros desde la resurrección y vinieron a la santa ciudad y aparecieron en muchos. Y hermanos, eso es lo que le pasó cuando los llevaron al pueblo, al Gólgota, cuando no escuchan. Sí, hermanos. Por eso lo invito en esta mañana, en este día, que vayamos a Cristo y escuchemos todo lo que diga el Señor. ¿Alguna vez has intentado tener una conversación realmente importante con alguien? Solo para que esa persona terminara sin entender nada. Tal vez incluso tuviste varias conversaciones con esta persona sin que hubiera señales de que entendería. A lo que estaba diciendo Jesús, vivió esta situación cuando intentó prevenir a sus discípulos de que iba a ser terriblemente maltratado por los líderes religiosos, ejecutado como un criminal abominable. Y resultado, al tercer día
Marcos 8, 11, 31 y 36. Y comenzó a enseñarle que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto le decía claramente entonces, pero le tomó parte y comenzó a convenirle. Pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Marcos 9, 30 y 32 dice: haciendo salió de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitarán al tercer día. Pero ellos lo entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Sí, hermanos amigos, sus predicciones, que no fueron bien recibidas por ellos, eran exactamente lo contrario de todo lo que esperaban. Después de 2 conversaciones infructuosas, Jesús hizo un tercer intento para ayudarle a comprender lo que iba a suceder. Mientras que caminaba hacia Jerusalén, explicó en los términos más claros y posibles lo que estaba a punto de ocurrir. Como ustedes ven, ahora vamos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, que los condenaran a muerte y lo entregaran a los extranjeros. Se burlaran de él, lo escupían, lo golpearan y lo matarán. Pero 3 días después resucitará. Marcos 10, 32, 33, 34 dice: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y le encarcelarán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas el tercer día resucitarán. Eso no lo creían ellos, porque ellos no tenían esa visión de que Jesús iba a resucitar en el tercer día. No puedo ver más claro que más podía decir. Desafortunadamente, lo que sucedió a continuación revela que los discípulos aún seguían sin escuchar. Santiago y Juan se acercaron a Jesús cuando una petición urgente sobre el trono que esperaba que Jesús estableciera en Israel. Concédenos que en su reino glorioso nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Marcos 10, 37 dice: ellos les dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Sí? Eso es lo que dijeron Juan y Jacobo. Sí, hermanos amigos. Y efectivamente no lo sabían. Jesús entonces le preguntó a Santiago y a Juan: ¿puede beber este trago amargo que voy a beber yo y recibir el bautismo que yo voy a recibir? Marcos 10, 38 dice: entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis los que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado por el bautismo con que yo soy bautizado? Sí, hermanos, ellos no lo entendían, pero ellos respondieron que podía demostrarlo lo poco que comprendían su propia debilidad y el sufrimiento extremo que Jesús estaba a punto de experimentar. Cuando le pidieron estar junto a él, imaginaban que iba a ocupar los puestos más altos del gobierno cuando Jesús estableciera su trono. No sabían que estar junto a él significaba la crucifixión. Más tarde, Santiago y Juan bebieron efectivamente de su copa, la copa del sufrimiento de los 12 discípulos. Santiago fue el primero en morir y Juan el último, y Santiago fue asesinado por Herodes.
En Hechos 12, 1, 2 dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo y hermano de Juan. ¿Sí? ¿Sí? Que Juan fue desterrado como prisionero a la escapada isla de Pasmo. Apocalipsis 1.9 dice, yo Juan vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Cristo, estaba en la isla llamada Pasmo, por causa de la palabra que Dios y el testimonio de Jesucristo. Sí, hermanos, según la tradición permitida por el apologista cristiano Tertuliano, el emperador romano Domiciano condenó a muerte a Juan y lo hizo arrojar a una olla de aceite hirviendo. Milagrosamente no murió y más tarde fue liberado de la prisión para vivir el resto de sus días en Efeso. La cruz jamás debió ser una sorpresa para los 12 discípulos, pero cuando llegó no estaba preparado en absoluto. Su historia nos recuerda lo fácil que es ignorar los mensajes que no se ajustan a nuestra idea. Pues veía, el futuro puede estar escrito con toda claridad, pero aún así los acontecimientos pueden tomarnos por sorpresa como si nunca nos hubiera advertido. Los discípulos no estaban cerca de Jesús cuando lo llevaron atado y sangrantado al Calvario. Este no era el camino que había elegido. En este momento, ninguno discípulo suplicó esta a su derecha o a la izquierda. Jesús había intentado preparar a los discípulos para presenciar la cruz y había llegado el momento de todo condujo a este momento. Desnudaron a Jesús y lo proclamaron a los maderos. Los soldados levantaron la cruz y lo colocaron en su sitio. Echaron suerte sobre quien se quedaría con su túnica. Allí colgaba con una corona de espinas, crucificado por ser exactamente quien decía ser el Hijo del Dios, el Rey de los judíos. Sí, hermanos amigos, hoy los invito a que sigamos el ejemplo de Cristo. Cristo es el único ejemplo de sabiduría, el ejemplo de que hay un Dios verdadero que nos ilumina y nos da la salvación. Cristo es el único que nos da la salvación para rescatarnos de este mundo pecaminoso. Amén.